A lo largo de estas 2 últimas semanas, hemos hablado sobre Arthur Machen y de cómo en su obra predomina la idea de una dimensión oculta a nuestros ojos, la cual acecha en silencio sin que podamos siquiera advertirlo. De igual manera, se habló de un par de factores en donde este concepto metafísico posee lazos muy estrechos con algunos de los episodios de la propia vida de Machen, es decir, que lo que produjo su imaginación se fusionó con aspectos de su entorno cotidiano, y como resultado se obtuvo un mundo que desgarra el diáfano manto de la realidad, mostrándonos cosas que, por gracia divina, no deberían de estar ahí, y sin embargo, por más extraño que nos parezcan, no llegan a rozar con lo aberrante, lo morboso, lo terrorífico, que es lo que se esperaría en una obra de terror, sino todo lo contrario, pues dan como resultado una sensación totalmente opuesta, un placebo en el que el protagonista quiere regresar ahí cuantas veces sea posible. No obstante, ¿qué sucedería si a esa condición de anhelo se le agregan sentimientos negativos como la depresión, la melancolía o la tristeza? Tomando como referencia la novela corta Un fragmento de vida, que fue analizada la semana pasada, podremos darnos cuenta que su mensaje no posee situaciones del todo hostiles, pero que en La colina de los sueños el escenario es propenso a cambiar, ya que conforme avanzamos en la historia, pareciera que estamos trepados en una montaña rusa de emociones, en donde por un momento el personaje principal está feliz, mientras que en otro ansía con desesperación el fatalismo. Este hecho, de nueva cuenta, tiene su explicación en una parte de la biografía del autor, misma que omití en la reseña anterior para utilizarla en esta ocasión. Pues bien, había dicho que Machen migró hacia la ciudad de Londres con el objetivo de aplicar para la Facultad de Medicina, acto que no fue capaz de cumplir con éxito. Si bien fue aquí donde nuestro escritor empezó a mostrar sus dotes literarios, es importante resaltar que también vivió un periodo de miseria monetaria que únicamente podía combatir mediante el desempeño de múltiples trabajos ocasionales. Por más maquinal y frío que lo anterior pueda llegar a sonar, el lado humano de Arthur sale a relucir cuando comparaba el agitado Londres con la quietud esmeraldina de su natal Gales, debido a que añoraba toda su identidad, sus tradiciones, sus raíces, que no podían ser sustituidas por edificios gigantes habitados por personas apáticas. A todo esto, habrá que agregarle la muerte de su padre, que habíamos dicho que desempeñaba la función de clérigo, suceso que lo dejó devastado, aunque con una herencia bastante considerable, permitiéndole un estilo de vida bohemio, pero igualmente decadente. Y todos estos sentimientos, de alguna forma, Machen logra inyectárselos a Lucian Taylor, el nuevo protagonista de esta narrativa. A partir de aquí es en donde se interconectan la realidad y la fantasía, en el que pareciera ser que Un fragmento de vida funcionase como una versión alterna de La colina de los sueños, al utilizar nuevamente un Londres cadavérico que tiene una segunda piel, cuya única novedad son las tragedias que Lucian habrá de superar, sin olvidarnos de que también es una obra más extensa. Este hecho puede hacerse más evidente si tienen la osadía de leerse una novela tras otra en el orden que les he comentado y que por obviedad yo mismo seguí, empero existen varias diferencias que las separan. Para empezar, tendríamos que hacernos la siguiente interrogante: ¿qué tipo de lectores podrían conectar más deprisa con La colina de los sueños? Al cabo de reflexionarlo, llegué a la conclusión de que los fanáticos de Oscar Wilde y sobre todo del retrato de Dorian Gray podrían quizás ser los más indicados, porque ambas obras están cargadas con una sensibilidad impresionante. El galés nos muestra en este libro su yo más vulnerable, partiendo del incumplimiento de sus metas literarias que le fueron frustradas hasta ese momento. Ahora bien, ¿en qué edición me estoy basando? Dadas las apariencias, podríamos decir que Siruela tiene una gran afición por Arthur, porque, además de Un fragmento de vida y un compilado de cuentos que salieron en la colección del Ojo sin párpado, existe una recopilación titulada La pirámide de fuego, hecha por Jorge Luis Borges para la colección La biblioteca de Babel. Por consiguiente, La colina de los sueños estuvo también disponible dentro de la colección del Ojo sin párpado en el año de 1988. Empero, Valdemar se aventuró a editarla hace relativamente poco, en el 2017, y tratar de rescatarla del olvido, acción que no puedo sino aplaudir.
Si bien la versión de ciruela se puede conseguir con relativa facilidad, en esta ocasión tengo una preferencia muy alta por la del Club de Diógenes, ya que después de todos estos años se nos ofrece un texto mejor tratado, corregido, y ciertamente con un diseño de cubierta que es un poco más de mi agrado, pues va más acorde con uno de los personajes más importantes de la trama. Al menos esas son las dos únicas versiones al castellano que yo conozco de este tomo. Si alguien sabe de otra, me gustaría que me lo dijeran. Alerta de... No, Nieves, lo siento, pero esta vez no advertirás a los espectadores de los spoilers, ya que por desgracia, los he hecho hace segundos. ¿A qué me refiero? Quiero decir que cuando dije los datos de la biografía de Machen, al mismo tiempo estaba diciendo los del protagonista de la novela, puesto que al igual que su creador, Lucian Taylor es un oriundo de una comunidad galesa basada en el pueblo natal de Machen. Su padre también es un hombre que sirve a la iglesia y que, tras morir, le deja una cuantiosa suma monetaria. También es necesario considerar que tanto Machen como Lucian comparten un amor casi obsesivo por los vestigios de la antigua Roma que yacen en los alrededores, una tradición celta, un gusto por la naturaleza. Son solitarios, soñadores y sensibles, por lo que el muchacho se dispone a embarcarse en una aventura para encontrar ese espacio mágico, onírico, que ya habíamos tratado en la reseña anterior. De hecho, es a partir de aquí donde el nombre del libro empieza a tener sentido, pues el viaje de Lucian rápidamente se mirará frenado luego de que su padre le haga ver que en esos sitios maravillosos no existe nada extraordinario, nada especial, nada único. Cualquier cosa que haya contemplado, otros también así lo han hecho. No obstante, pese a las palabras de su protector, el joven queda maravillado por las ruinas de una fortaleza romana ubicadas en la cumbre de una colina, y que dicho deseo se reforzará tras la intervención de Annie Morgan, el interés romántico de Lucian, la cual mantendrá una estrecha relación con todos esos viajes clandestinos hacia la colina. Nuestro protagonista considera a Annie su musa, misma que se le presentará bajo un perfil un tanto psicodélico, y posteriormente lo hechizará valiéndose de esos conocimientos prohibidos del pasado. Creo que no es buena idea que un adolescente con una imaginación tan desbordante como la de Lucian lea las confesiones de un inglés comedor de opio, ¿verdad? No, esperen, olviden lo que acabo de decir. Sí leyó el libro. Llega un punto en la historia, el clímax a mi parecer, en el que Lucian logra besar a Annie y declararle sus sentimientos. Empero, ella se va a vivir por un largo tiempo con unos parientes para después comunicarle que se casará con otro hombre. Aquello destroza el enfoque literario del chico, el cual había edificado en honor a ella. Taylor se vuelve taciturno, insensible, es embargado por una enorme tristeza y añora sentirse como en el pasado. Mas eso nunca sucederá y decide marcharse a Londres para probar suerte como escritor. Una vez en Londres, a Lucian le suceden varias cosas que le pasaron a Machen en la vida real. Lidiar con la mala paga que la profesión conlleva, con el plagio y con el constante rechazo, hasta que ambos, tanto autor como personaje, se enteran del fallecimiento de su respectivo padre. A Lucian el dinero de la herencia no le sienta para nada bien, arrastrándolo a un círculo vicioso de decrepitud en el que el recuerdo de aquella colina de los sueños y de Annie en ocasiones le sugieren tiempos que jamás volverán. El asunto deprime aún más al protagonista al ver lo insensible que son los ciudadanos de la metrópoli, hasta el punto de que a los niños no les interesa el alma inocente de un cachorro, mismo que asesinan a sangre fría. La vida bohemia de Lucian lo conducirá a consumir sustancias dudosas, todo mientras mantiene la ilusión de terminar su libro y que indudablemente jamás logra cumplir, pues muere. Creo que era bastante obvio este hecho, alucinando con el fervor de tocar por fin lo que para él era su modelo etéreo de lo divino. He aquí la tendencia gótica de Machen. Las personas que descubren el cadáver de nuestro héroe no son más que unos egoístas sin remedio, debido a que sabían de buenas a primeras las condiciones tan deplorables en las que éste se encontraba y nunca lo ayudaron. Solo sentían pena por él, y eso es todo. La colina de los sueños podría parecernos una anécdota, bien narrada, cabe destacar, sobre la caída de un artista con un ingenio desbordante que no pudo controlarlo a causa de que no poseía un carácter firme. ¿Cuántas personas con un gran potencial no hemos visto sumirse en la ruina por diferentes motivos?
Yo he conocido a bastantes, muchas de ellas muy cercanas a mí, y créanme que por más que les intentes ayudar, su oscuridad es tanta que solo es cuestión de tiempo para que los aniquile. Lo más carismático del texto es que, de una u otra forma, logra que nos sintamos identificados con el protagonista, pues no es un profesor frío de una universidad apática o un pesimista que piensa en la no existencia. Hablamos de alguien del aquí y el ahora, que describe muchas cosas que tarde o temprano nos tendrán que pasar porque la historia se basa en una vida real. Habla sobre decepciones amorosas, sobre el hecho de que, en algún momento, todos vamos a ser huérfanos, sobre las aspiraciones frustradas, etc. Personalmente, si bien algunas de mis relaciones amorosas han terminado como las describe Maiken en este libro, al menos tuve un poco más de fortuna al ver morir a mi padre y no encontrarme lejos, en otra ciudad, como le sucedió a su personaje. Pero esto va más allá de la mera subjetividad, debido a que los pasajes filosóficos y las reminiscencias esotéricas abundan entre párrafos. ¿No se les hace raro que la novela conste de 7 capítulos? Es tanto su impacto que otras figuras literarias como Lord Dunsany la tuvieron en un grado bastante elevado, llegando incluso a escribir un prólogo para la reimpresión de 1954. No llegué a conocer a Arthur Machen personalmente, y cuando leí este libro, hace más de 40 años, no había leído muchos libros por entonces. Ciertos detalles insignificantes me disuadieron de leer más cosas suyas. Creo que lo que me desanimó fue la práctica del héroe de esta historia de lacerarse a sí mismo con espinas, hábito que me pareció malsano. Pero, aunque sigue sin gustarme, lo considero, a una edad más tolerante, simplemente una de esas extravagancias para mí incomprensibles, como la de cortarle el rabo a los perros. Ahora comprendo de que no había nada malsano en Machen, y que este libro consigna la tremenda lucha que él sostuvo con la pobreza y el materialismo para conservar la visión de su intelecto y para trasladarla al papel a fin de que otros pudiesen contemplarla. El propio Machen declaró que, para su obra, intentaba llevar a cabo lo siguiente: quiero escribir la historia de un Robinson Crusoe del alma, de un hombre que está solo, no porque se halle en una isla desierta, sino por su aislamiento mental. En conclusión, La colina de los sueños es de esos libros que seguramente volverán a leer en más de una ocasión, y no porque la trama sea complicada, sino porque los enamorará, obligándolos a retornar una y otra vez de la misma forma que Lucian lo hacía con su enigmática fortaleza romana. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Nos vemos en Neopaganismo 4, El Gran Dios Pan y otros relatos de terror sobrenatural. Ha sido un placer y hasta la próxima.